buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Geopolítica 2.0. Hoy vamos a tratar un tema que aparentemente es nacional, pero que tiene una implicación internacional, particularmente hemisférica. Tal como hemos titulado el trabajo de hoy, el programa de hoy, como el resultado electoral del 6 de diciembre y la geopolítica de América Latina, es porque, en efecto, el resultado de estas elecciones prevén, apuntan una modificación en el cuadro geopolítico de la región. Ya comienza a despertar toda América Latina de ese fardo populista en la cual ha estado sumida toda la región y particularmente Venezuela, país o gobierno que se ha aprovechado de la circunstancia de sobredimensionar la posesión de ese factor tan importante que dinamiza las relaciones económicas y las relaciones internacionales en general, como lo es el petróleo, para adelantar un proyecto, entre comillas, socialista, comunista, caudillesco, militarista, pero que no es sino una expresión más del populismo en el cual América Latina ha sido, digamos, contaminada, pues, a lo largo de su existencia. Estas elecciones del 6D, con el triunfo, digamos, extraordinario de la Mesa de la Unidad Democrática, es decir, de ese conjunto de factores políticos y agrupaciones políticas con distintas, por cierto, con distintas visiones, vamos a utilizar el término ideológica, pero visiones políticas distintas, salvo el denominador común que los hizo participar en ese esfuerzo conjunto, el de la reinstitucionalización del país, el de darle un cariz democrático en el país. El filósofo Hegel acuñó una frase en un trabajo, en una de sus clases en la universidad en Alemania, Jena, hablaba de la unidad dentro de la diversidad. Bueno, la Mesa de la Unidad no es sino la expresión de esa unidad en el marco de una gran diversidad. El apunte o el objetivo de la Mesa de la Unidad Democrática como mensaje, como política, calzó e impactó positivamente en el país, justamente porque apuntaba a la instauración de un proceso que iniciara la reinstitucionalización del país. Es decir, el país estaba deshilachado desde el punto de vista de su institucionalidad. No hay leyes, o las leyes que existen son contra el espíritu del derecho, la economía destrozada. Venezuela en estos momentos alcanza los niveles más altos de inflación mundial, superando incluso a otros países mucho más pobres que Venezuela. La inseguridad es extraordinaria en este país. Los niveles de exclusión política, laboral, administrativa de la sociedad venezolana son evidentes. Hay una sociedad dividida entre aquellos que son afectos a los que llaman rojos rojitos y una que se enfrentan a estos. Y bueno, eso se puso de manifiesto en este proceso electoral. Fueron a la contienda dos grandes bloques, los otros pequeños grupos que se movieron con la idea de crear una especie de tercera alternativa, fueron convertidos, como sentenciara el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Alup, fueron convertidos en polvo cósmico. E incluso las triquiñuelas que utilizó el propio gobierno para distraer la atención del electorado y confundirlo, a tal punto que hubo algunas apuestas que decían que el 7% de la población se está confundida y piensan votar por el MIN Unidad. Bueno, los resultados electorales demostraron lo contrario. Ahora,
cuando yo hablo de reinstitucionalización del país, estoy apuntando a un tema que está vinculado al programa nuestro, que es la geopolítica, que son las relaciones internacionales, que es la política exterior de Venezuela, que es la política internacional y que son las relaciones exteriores. La Asamblea fue alcanzada con una mayoría calificada de 112 diputados en la idea, por parte de la oposición, por supuesto, en la idea de, repito, reinstitucionalizar al país. Pero la idea es la reinstitucionalización de una política exterior, en tanto que la conducta del Estado venezolano frente al mundo. Conducta que por demás debe resumir en última instancia la voluntad de todos los venezolanos. La política exterior debe responder a los intereses nacionales y el instrumento, o uno de los instrumentos de la política exterior, que es la diplomacia, debe sufrir un proceso de sanación por cuanto ha estado contaminada por un virus que ha convertido a la política exterior en algo enfermo de paroxismo, como lo es la diplomacia presidencial. Los jefes de Estados, y en el caso venezolano la Constitución establece que la política exterior la conduce el jefe de Estado, mas no es la política de él. Debe ser la respuesta de los valores de todos los venezolanos, por cuanto es la conducta del Estado, y utiliza a sus agentes no como comisarios políticos, sino que debe utilizar a sus agentes, léase a sus diplomáticos, como los propulsores, como los individuos que van a impulsar el interés nacional en diversas áreas que establecen las relaciones exteriores de Venezuela o de cualquier país del mundo. De tal manera que la diplomacia, como elemento instrumental de la política exterior y de la geopolítica del Estado venezolano, tiene que ser una diplomacia profesional, tiene que ser una diplomacia enmarcada en el interés nacional y no presidencialista. Los jefes de Estado en América Latina en los últimos años se han movido pues con la música que ellos bailan, que ellos tocan, sobre todo aquellos afectos, aquellos aliados, aquellos que participan de ese tinglado de América Latina como la patria grande, de América Latina como la que se enfrenta al imperio, de América Latina como la unidad que enfrenta las agresiones imperiales. Ya eso se está agotando. La clarinada, lo dije el otro día, lo comenzó a dar Argentina con el resultado de las elecciones donde triunfara el presidente hoy en día Macri. Luego el propio Brasil, que si bien es cierto no se ha agotado la presidencia de la actual jefa de Estado Dilma Rousseff, enfrenta ella un proceso de cuestionamiento a su gestión que la hace tambalear y la hace aparecer como muy débil frente al mundo internacional, frente al mundo exterior, razón por la cual la diplomacia presidencialista brasilera, que se ha puesto muy de moda también, gracias a esa contaminación, a ese virus que alcanzó a buena parte de América Latina. Ahí observamos a Bolivia, observamos a Correa, a Nicaragua, quienes se mueven pues como un club de presidentes de amigos que deciden la suerte de sus pueblos según su estado de ánimo. De allí pues que en Venezuela es el resultado electoral, que si bien es cierto no es alcanzar el poder, pero sí se alcanzó el control con una mayoría calificada para imponer, para controlar los desmanes del Estado, del Ejecutivo, e incluso para estimular la profusión de la necesidad que tiene Venezuela de democratizar sus instituciones
a nivel internacional. Es la profesión internacional que debe ser y que debe servir para que la Asamblea utilice esos mecanismos y los lleve a cabo. Repito, la diplomacia debe ser total y no presidencial. Ese hecho, pues, que encontramos en que el difunto presidente, decidió la salida de Lacan, el hecho que el presidente decidió incorporarse a Mercosur, el hecho, pues, que el presidente decidió cuestionar a la OEA, el hecho y amenazar salirse de la OEA o salirse de la Corte de Derechos Humanos, el hecho, pues, que el presidente decidiera establecer un mecanismo de presión sobre otros países, olvidando, pues, que Venezuela es un país pequeño, que simplemente tiene petróleo y que por ello ha sobredimensionado su poder, haciendo, pues, que Venezuela quede aislada del mundo. El heredero, el presidente Maduro, quien desprovisto de ese carisma que tenía el difunto presidente Chávez y desprovisto de los recursos que utilizó el presidente y que le sirvió al presidente Chávez, como fue el exceso de los precios del petróleo altos. Hoy en día el presidente Maduro no lo tiene, pero también le falta un poquito de audacia para comprender que el mundo ha cambiado. Ya las materias primas, léase en el caso nuestro, el petróleo ya no ofrece la posibilidad, por lo menos por ahora, dicen que hasta el 2020, de que esos precios crezcan. Por lo tanto, la prepotencia con que Venezuela o los gestores de la política exterior de Venezuela se comportaron ante el mundo ya no es posible. Venezuela debe repensar entonces su papel nacional e internacionalmente. Venezuela, por ejemplo, fue un país vanguardia en la profusión de mecanismos de entendimientos a través de lo que se llamó y el que se llama, pues, una de las nuevas formas de la diplomacia, como es la diplomacia parlamentaria. Y ahí lo importante está, pues, en que Venezuela, que la oposición haya ganado, alcanzado una mayoría calificada, porque puede no solamente controlar al Poder Ejecutivo, no solamente puede censurar a ministros y al vicepresidente, no solamente puede introducir una serie de correctivos mediante la renovación de los factores de poder, léase judicial o el poder electoral, las figuras centrales como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General de la República, sino que es que Venezuela puede extender a partir de su poder legislativo, mediante su conexión con el mundo parlamentario mundial, la importancia de un Estado democrático y que el gobierno venezolano, como parte del Estado venezolano, debe respetar los límites y las proporciones. No es casual lo que dijera Montesquieu a propósito de la división de los poderes, porque se trata de que un poder frene al otro poder. Y la sociedad venezolana en estos últimos 16, 17 años se ha visto aterrada, aferrada a un esquema caudillesco que aparecía muerto desde mediados del siglo XX, que parecía haberse muerto con la instauración de un régimen civilista y democrático a partir de 1958. El caso es que ese muerto revivió y lo tuvimos aquí bajo la figura del presidente Chávez como el caudillo del siglo XXI. Murió, lamentablemente, hay que decirlo, pero su heredero, en vez de comprender la necesidad de introducir cambios, se aferró a ese esquema de dominación y los resultados se observan en estas elecciones donde la mayoría de los diputados fueron a parar a la mesa de la Unidad Democrática, a ese conjunto de partidos que no tienen una unidad ideológica y política, sino que tienen solamente como norte la creación, la institucionalización de la democracia, es decir, de una sociedad en la cual nosotros podamos convivir, coexistir, podamos tener diferencias, pero en el marco del respeto a la democracia y sobre todo al interés nacional. Y geopolíticamente Venezuela podría justamente aprovechar esa situación de que la Asamblea Nacional hoy en día está en manos de la oposición para demostrarle al mundo que Venezuela no era ese pedazo de tierra en la que un dictador decidía la suerte, vida y gracia de los venezolanos. Hoy en día se ha edificado toda una muralla frente a esas pretensiones caudillescas y hace pues que nosotros nos encontremos de nuevo con la posibilidad y con la esperanza de revivir el espíritu democrático, y eso fue lo que ocurrió el día 6 de diciembre pasado, cuando el triunfo de las elecciones por parte de la Mesa de la Unidad Democrática
Pero como las realidades son las realidades, el gobierno está allí, el gobierno es una parte del poder del Estado, pero también está la Asamblea Nacional en manos de la oposición debe entonces practicar una política inteligente, taimada, sagaz, de entendimiento de los grandes problemas del país, que no pasa por ser solamente los problemas políticos, sino que pasa por los problemas de la economía, por los problemas de la seguridad, y por lo cual de la educación, de las relaciones exteriores, para lo cual entonces tiene que elaborar una agenda que coincida con lo que tiene que coincidir con el gobierno y rechazar a lo que tiene que rechazarle al gobierno, para lo cual decíamos nosotros que la oposición debe poner en práctica eso que llaman los politólogos la teoría de los juegos, es decir, los tres tipos de relación: relaciones de cooperación, relaciones de conflicto, relaciones mixtas. Relaciones de cooperación no puede haber en estas dos visiones entre el gobierno y la oposición. Relaciones de conflicto tampoco, porque no podemos vivir todo el tiempo en un conflicto como pretende el gobierno, pero sí podemos poner el acento en las relaciones mixtas, en la cual debemos coincidir con el gobierno en aquellos que beneficien al país y rechazar al gobierno mediante el conflicto en aquellos que no beneficien al país y en lo que nosotros consideramos que ha sido dañino para la sociedad venezolana. De tal sentido, las elecciones del 6 de diciembre pasado reflejan, en el caso venezolano, una claridad, apuntan pues a un proceso que estaba planteado como es el de la democratización en el país, pero también apunta a fortalecer ese esquema que se está abriendo cauces en América Latina, y nosotros realmente deberíamos entonces aprovechar este triunfo para evitar lo que llaman la teoría del péndulo: tantos años caudillismo, tantos años democracia, tantos años democracia, tantos años caudillismo. Hay que hacer, y creo que América Latina a partir de este siglo XXI, iniciar un proceso de renovación en el pensamiento, de adecuación del conocimiento, de la comprensión de la historia y de la sociología y de la filosofía de la historia, para darle a nuestros pueblos, y quizás Venezuela puede ser, este triunfo del 6 de diciembre puede ser una especie de empuje a la necesidad de instaurar un proceso definitivo, democrático, no caudillesco, no militarista, no populista, que le devuelva al ciudadano el mayor protagonismo y elimine a esos individuos nimbados en la creencia de que son los dueños del país, de las riquezas y del Estado. Hacia eso apunta este triunfo del 6 de diciembre, hacia una democratización, y ojalá lo logremos definitivamente en los meses que se aproximan para culminar este nefasto periodo presidencial del gobierno heredero del desastre de Chávez, hoy en manos de Maduro. Bueno, mis queridos amigos, muchas gracias y hasta una próxima Geopolítica 2.0.